Hola, hola, ya estamos acá acomodadas. Vamos a arrancar con el vivo en unos minutitos nomás. Ya faltan 1 o 2 minutos para las 21 horas. Yo les prometí que hoy íbamos a tener un invitado, que hoy íbamos a hacer la entrevista con Marco Fernández Leyes, que es un escritor de resistencia, un excelente escritor de resistencia. He leído varios de sus cuentos. Lo tuvimos como invitado en el programa de radio de la SADE con Buena Letra. También fue uno de mis invitados en la columna Alternativos, que fue de la que hablé ayer, de lo que estuve posteando hoy un poco en las redes sociales, que muchos se preguntarán por qué un miércoles a las 9 de la noche arrancás con el tema de los vivos. Y básicamente es para hacerle un homenaje a la columna Los Alternativos, que tuve durante unos cuantos años, durante 7 años, en el Diario de la Región, en el suplemento ACA que dirigía Marcelo Nieto. Arranqué justamente un 26 de febrero de 2006, que era un domingo. Mi columna arrancó un domingo, salía todos los domingos, a menos que hubiera una temática especial y no encajara mi columna dentro de la temática especial. Y bueno, como una manera de hacerle un honor a los 14 años, porque ya pasaron 14 años desde la publicación de esa primera columna, es que decidí hacerlo hoy miércoles, un miércoles, para celebrar este 14º aniversario. Pero como ya les había adelantado, esto es totalmente flexible, luego vemos si a los invitados, si a la audiencia le queda mejor otro día, le queda mejor otro horario, eso se va acomodando. Lo importante es que a partir de ahora yo hago el compromiso de estar haciendo un vivo una vez por semana. A veces desde esta página que es Marina Nil, acá yo subo mi trabajo como escritora, principalmente mis novelas. Voy a entrevistar a otros escritores, en principio van a ser cuentistas y novelistas, porque son un poco los que lo tienen un poco más difícil a la hora de difundir su trabajo. A ver, voy a ver, ahí envié un saludo. Se está conectando mi invitado, pero les tengo una sorpresa. Y bueno, les termino de redondear la idea. Desde aquí voy a entrevistar otros escritores, en principio cuentistas y novelistas, que son los que por ahí lo tienen un poco, sobre todo los que escriben en extenso, lo tienen un poco complicado a la hora de difundirse, porque siempre terminan participando con un fragmento en rondas de lectura o con fragmentos, nunca pueden mostrar su obra, nunca pueden mostrarse completos. Y por supuesto que acá yo no los voy a poner a leer su obra completa, ¿no? Pero es como una manera de permitirles una participación que por ahí la gente que escribe en más breve, en más sintético, lo tiene un poco más fácil porque tiene más posibilidad de participar en rondas de lecturas, en micrófonos abiertos y mostrar un poco más su trabajo. Pero de todas formas tengo una sorpresa para ellos también que voy a ir avisando más adelante. Y desde mi otra página, que es Oficina para Escritores, también voy a entrevistar gente, pero en este caso gente vinculada a la industria editorial. Por supuesto, editores, correctores, que es un trabajo muy importante, prácticamente es columna vertebral de lo que es la realización de un buen libro, que tienen que trabajar mano a mano con el autor. Maquetadores, que es eso, me van a decir, gente que trabaja con libros electrónicos, gente que hace marketing, redes sociales, cómo hay que mover todo esto en el caso de los escritores, porque se hace un trabajo especial en el caso de la literatura. También escritores que han tenido experiencias maravillosas o experiencias terribles. Plagio, por ejemplo, es un tema que creo que nos preocupa a todos los escritores. Escritores que han tenido muchas ventas de sus libros, que les ha ido muy bien. Y también la idea es hacer una vez al mes, por lo menos, una charla, un vivo de consultorías donde me puedan preguntar sus dudas. Sé que una duda que crucial para la mayoría de los escritores tiene que ver con los derechos de autor. Claro, los derechos de autor por un lado que vienen muy de la mano con el tema del plagio. Entonces, bueno, hacer vivo, responder todas las consultas que pueda. Si hay algún tema que no manejo muy bien, prometo investigar, consultar y responderles. Después cómo se publica un libro, qué alternativas hay, porque realmente Internet ha abierto la jugada de tal manera que se creó un universo paralelo
que si no conocemos, no les digo a la perfección, pero si no lo conocemos muy bien, nos podemos llegar a perder ahí adentro de tantas oportunidades que hay. Y bueno, y uno se va desgastando cuando prueba una cosa, prueba otra cosa, luego prueba otra cosa y no la sostiene en el tiempo, no ve los resultados, porque aquí lo importante es lo que uno comienza, sostenerlo en el tiempo. Y a veces hay que sostenerlo mucho en el tiempo y claro, eso es desgastante y uno tiende a soltar y probar otra cosa a ver si funciona mejor. Y bueno, eso es muy desgastante para cualquier persona, también para los escritores, por supuesto, que además de escribir hacemos otras cosas para vivir. Entonces, la idea es mostrarles todas las oportunidades que tenemos y aconsejarles en base al tiempo que tienen, al ánimo, a la energía, a la predisposición, a las posibilidades, cuál puede ser el mejor camino para difundir su obra, sabiendo desde ya, que estábamos hablando recién eso con el invitado, que uno no puede soltar su libro nunca. Uno tiene la fantasía de caer, de entrar en una gran editorial y que la editorial se ocupe de todo y que haga un bestseller. Y en realidad no, los bestsellers, creo que eso lo podemos hablar más adelante, son un golazo. Generalmente uno no los ve venir, ni siquiera las propias editoriales. Y es el escritor el que no tiene que soltar nunca su libro y tiene que seguir visibilizándolo y seguir moviéndolo y moverlo y mostrarlo en cada oportunidad que tiene, tanto en el mundo real, en ferias de libros, en rondas de lecturas, en presentaciones, en congresos, en encuentros, jornadas, lo que sea, como en el mundo virtual que nos abre un universo de oportunidades. Y bueno, ahora sí, creo que hablé bastante. Ahora va siendo hora de que hable mi invitado, nuestro invitado de hoy, que como ayer la tecnología me jugó una mala pasada, que no es la primera vez, pero yo les prometo que lo voy a solucionar, porque tengo intenciones de invitar gente que está en otras ciudades, en otras provincias, en otros países, y bueno, y tiene que funcionar el vivo online, de poder conectarnos, que se separe la pantalla, yo de un lado, el invitado del otro, y que conversemos así amenamente y que la gente dé sus comentarios, haga preguntas y les podamos responder. Pero mientras tanto, como yo les había prometido que hoy arrancábamos con la primera entrevista, arrancamos con la primera entrevista. ¿Qué tanto? Permiso. Acá está mi invitado de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Pero bien. Lo traje, les lo pude traer porque está en Resistencia, por supuesto, si no, no hubiera podido traerlo. Él es Marco Fernández Leyes, como les comentaba recién, escritor chaqueño. Leí muchos de sus cuentos, muy buenos realmente, muy buenos, enganchan al comienzo. Uno quiere saber cómo se va a resolver esa situación que se está planteando y con finales sorpresivos, que es realmente como tendrían que ser los cuentos. Marco, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Gracias a vos por la invitación y por reeditar el encuentro después de, ¿cuánto? No sé, fueron como 15 años de aquellas primeras entrevistas, Sí, ya, no sé, 14 muchísimo tiempo, sí. Y te agradezco siempre por estar atenta a lo que hago en distintas facetas del arte, pero particularmente con la escritura, y muy contento de poder compartir con vos, con toda la gente que nos ve y que nos va a ver, porque esto queda guardado para la posteridad. Por supuesto que sí, eso les iba a decir, que si no pueden ver el vivo, porque por ahí 9 de la noche están preparando la cena, recién llegando a su casa, en otros países ya es 1 de la mañana, del otro lado del océano, entonces bueno, no pueden verlo en directo, no importa, porque esto queda aquí en mi página en Facebook y lo voy a subir también a YouTube. Ah, buenísimo. De modo que van a tener, y lo voy a pasar también a mi perfil de Marina Nir, en mi cuenta personal de Facebook, y voy a compartir el enlace en todas las redes, de modo que si no pueden estar en el vivo, y no importa, porque de todas formas lo pueden ver después. Es válido el saludo. Sí, por supuesto. Y bueno, Marco, lo que siempre hacemos, lo que yo siempre hago, es preguntarle al artista cómo se inició. O sea, cómo empezó ese encantamiento hacia en este caso, literatura. Yo sé que vos también haces música, actuaste, pero en este caso nos enfocamos en la literatura. Y mi vínculo con la literatura empezó de muy joven, muy chico. Apenas aprendí a leer
comencé a devorar los libros, literalmente, a tal punto en la escuela número 2, la escuela Manuel Obligado, a tal punto que cuando estaba en quinto grado me dieron un libro de Julio Verne que se llamaba Isla de Robinsones, creo. Como reconocimiento a que había leído todos los libros de ficción de la biblioteca en quinto grado. En quinto grado. Así que no me creían que realmente yo leía tanto y me empezaban a preguntar, una vez que yo me llevaba el libro en ese momento, para los que estamos hablando del año 1987 o 89, el quinto año era 1990, 91, quinto grado, perdón, 90-91, no sé, me llevaba el libro el fin de semana, el viernes a la tarde y el lunes tenía que devolver. Eran libros para chicos de 9, 10 años, 11. Y no me creían las bibliotecarias de que yo leía. Me llevaba todos los fines de semana un libro distinto y no me creían. Este lleva para farolear nomás. Me empezaron a preguntar y efectivamente leía. Bueno, desde ese momento... fascinación total. Fascinación, sí, total, absoluta. Y desde muy chico me gustó mucho leer. Mi diversión, mi entretenimiento era leer, y cuando fui creciendo obviamente ya leía de todo y lo que caía en mi mano lo leía, y siempre tuve un criterio bastante azaroso para elegir lo que tenía que leer. No me dejaba, ni hoy en día soy bastante reacio a leer lo que te dicen que hay que leer o lo que el gran público lee. No es que me niego a los bestsellers ni nada, porque me encanta Frederick Forsyth, no sé, Umberto Eco, los mismos Julio Verne, que son autores masivos, pero me refiero a las obras en particular, o títulos en particular, no, o un autor como en particular de culto. No quiero mencionar ninguno para no herir susceptibilidades. Pero mucho de lo que se imaginan no he leído, porque es una cuestión de resistencia, a veces una cuestión tonta, y otras cosas porque la vida me llevó a leer otras cosas, otras cuestiones, y comencé a leer de todo, principalmente lo que tenía que ver con ciencia ficción. Mi autor de cabecera durante años y décadas ha sido Isaac Asimov. He leído todo lo que conseguí de Asimov en papel, que es bastante, pero no es todo. Y todo lo que pude recabar por internet en estos años, cuando se empezó a masificar los contenidos digitales y fue más sencillo acceder, también he leído. Y después de ahí se abrió un abanico de opciones que gracias a Dios con el correr de los años he ido conociendo gente que me dice, mirá tal cosa, que sabe que no es, me va a decir, claro, andá y lee este libro, pero ese es el que todos leen. Yo quiero leer algo que no lee todo el mundo, claro, decime algo que no lee todo el mundo, entonces me mando para ese lado. Y ese fue mi inicio allá, muy joven. Los primeros libros fueron los de Elige tu propia aventura, cuando recién empezaba a leer libros que tenían esas letras grandotas. Me acuerdo, sí, yo también tengo varios. Y muy, muy útiles para los chicos, para fomentar la imaginación y también para engancharte con esas historias cortas, tipo Rapid Story, digamos, cortitas. Claro, porque ibas haciendo elecciones y generalmente te morías. Sí, siempre. Entonces terminaba rápido la historia, hasta que por fin la embocabas y ganabas. Te habías muerto como 40 veces. Pero cumplía el objetivo de enganchar al chico en la lectura y con algo que no era tedioso. Después tenemos toda la vida para leer literatura agobiante y tediosa, pero en ese momento uno se va entrenando de a poco, ¿no? Sí, por supuesto. No, uno no puede empezar lo primero que lee en la vida que sea algo pesado, denso, profundo emocionalmente, porque salís a correr. Pero que es como, por ejemplo, hace mucho escuchaba a un, no recuerdo qué autor era, pero que él decía, uno no puede aspirar a leer un libro de 500 páginas, siendo un libro conservador tranquilo, si nunca leyó algo de más de 50. Por supuesto. Es un entrenamiento. Es como querer una maratón si nunca siquiera saliste a trotar, es imposible, digamos, ¿no? La lectura también es un entrenamiento. Por supuesto. Y después de ahí, otra cosa, después de ahí, desde esto en los últimos años, ya cuando me volví, no es que soy un lector avanzado ni experto ni nada, sino que
me empezó, en un momento leía muy rápido. Adquiriste la disciplina. Claro, en un momento leía tan rápido que me frustraban los libros cortos de 200 páginas. Conozco 300. gente así. Entonces empecé a leer autores que escriben 900, 1000 Para páginas, arriba. 1200, 700, un estándar para que me atrape la historia, porque no es que no haya historias sabrosas en un libro de 150, 200 páginas, que hay miles fabulosas. No sé, 1984, hace poco terminé de leer un libro de la Iseca que se llama Las Cuatro Torres de Babel, creo que no llega a las 190 páginas y es un librazo. Hay un montón de libros ultra breves que son magníficos, pero que te quedas con las ganas. Yo claro, quiero más, dame más. Claro, y llegaste acá y se terminó. Y es como... Claro, es frustrante. Cuando uno está acostumbrado a más, es frustrante. Y decime, Marco, ¿en qué momento te iniciaste vos en las letras? ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, yo también puedo crear una historia? Muy o jugar con las letras, o qué fue lo primero que te surgió? La verdad es que casi toda mi vida adolescente y adulta, la primera parte de mi vida adulta hasta finales de los 30, fui realmente un lector, no escribía. Porque no me nacía, y yo creo que una de las cosas cuando las hace tiene que ser porque realmente le nace, y por convicción y por necesidad, y porque el cuerpo te pide que lo hagas, sea en este caso escribir o la música, el arte, cualquier cosa que uno haga, tiene que ser porque uno lo sienta realmente. Y empecé a escribir cuando a escribir ficción, de periodismo venía escribiendo hacía mucho, sí, ¿no? pero es otra cosa distinta. La ficción, empecé a escribir a finales de los 2000, 2008 aproximadamente, 2009 fue los primeros textos de ficción. Uno que se llama, ahora no me voy a acordar por supuesto el nombre del primer, que iba totalmente por un lado contrario a lo que yo venía leyendo, era algo más bien oscuro, una historia muy enreverada, muy... ¿Te pasa eso que a veces vos te imaginás tu historia de una manera y cuando la empezás a escribir se va para otra? ¿Y Totalmente. no tenés manera de agarrarla y reencauzarla para lo que habías pensado? Es que me doy cuenta que lo que había pensado era súper aburrido y que lo que van haciendo ahí es algo más emocionante. Yo pensé, no, bueno, voy a escribir sobre, no sé, Juancito y María que se van al supermercado y los choca un tren. Y me doy cuenta de cuando empiezo a escribir que eso no es emocionante, que en realidad Claro. Juancito y María efectivamente se van al supermercado, pero les pasa otra cosa. Y sí, creo que pocas veces me ha pasado de decir, bueno, empiezo y termino por donde yo quería, claro, sin alterar el hilo narrativo. En el papel toma otra forma. Sí. Cuando lo ves plasmado es distinto que cuando solo lo tenés en la mente. Por supuesto. Las frases que te parecían brillantes, que anotaste para que no se te escapen, cuando las pones en un contexto decís, y tan brillante no era. O sea, metida en un contexto ya no es. Sí. Claro. Sí, tal cual. Sí. Y comencé en ese momento, hace ya un poco más de 10 años. Después tuve un parate porque en el medio de que empecé a escribir ficción también empecé a dedicarme mucho a la música y comencé a escribir muchas letras de canciones. Y entonces utilizaba eso como escritura de ficción, pero no narrativa, digamos. Podemos decir que valía a medias, como algo más como cercano a la... Como ejercicio está bien. Como ejercicio, pero que no tenía para nada la extensión de un texto de narrativa y de ficción. Y con más fuerza retomé los últimos 3 o 4 años aproximadamente, que fueron el momento en que me decidí ya estoy bastante maduro en edad, en lecturas, en conocimiento mediano del uso del lenguaje. Claro. Y tengo que empezar a largarme. Sí, a largarme. Y el problema que tenía es que no
no tenía un método de escribir, porque el método de escritura periodístico no tiene nada que ver con la escritura es otra cosa. de narrativa, no tiene nada que ver. Entonces yo decía, bueno, el método este no me sirve, porque a lo sumo puedo hacer un par de cosas, pero me voy a quedar ahí. Y empecé un taller con Mario Doldán, un taller de escritura narrativa y creativa en el Centro Cultural Nordeste, que se los recomiendo. Ahora empieza en breve, en marzo, las clases. Es muy bueno, Mario es un excelente profesor, sí, aparte de un gran poeta, es un excelente profesor, y con él empecé a profundizar en esta cuestión del método, que es lo que falta. Uno se larga a escribir. Era la pata que faltaba. Claro, porque uno por lo general te largas a escribir sin pensar en qué querés escribir, y es un gran error, porque llegaste al segundo párrafo o a la segunda oración y te empezás y ya no a ir sabes para a dónde cualquier ir. lado. Claro. Entonces, como casi todo en la vida, el método es fundamental, es el pilar más allá del talento, que mayor o menor que uno pueda tener. Si uno tiene un gran talento, como no es mi caso, puede prescindir en mucho grado del método, porque solo va a salir, pero si sos ahí un rústico, necesitas mucho del método, para que te sostenga y puedas avanzar y potencie las cualidades que tenés. Así que gracias a él en estos últimos años pude escribir mucho. También me sirvió para salirme de esa zona de confort que había hallado, que un poco lo hablábamos antes de empezar, que uno se encasilla en un género y dice, esto me encanta, pero está bueno salirse y empezar a probar otras cosas. Probar otras cosas, otras formas de encarar los personajes, las historias, los ritmos, el estilo de lenguaje que utiliza para cada cuento o para cada historia, y que no sea lo mismo, que no sea una continuación con otros nombres y otras locaciones. Claro, no sea más de lo mismo, la fábrica de salchichas, le digo yo, claro, son todos iguales, vos los veis, son todos muy, muy, muy parecidos entre sí. Sí. Y decime, Marco, ¿cómo fue tu experiencia? Porque vos no te dedicás a la literatura, como la mayoría de los escritores de la región y creo que del mundo, haces otras cosas para vivir. ¿Cómo lográs hacer calzar la literatura dentro de todas tus actividades? Es muy complicado porque... O sea, la disciplina que te dicen que todos los días uno tiene que escribir mínimo 2 o 3 horas, en lo posible cuando uno se levanta, que acá es imposible, pero cuando uno se levanta se va a trabajar. Sí, exacto. ¿No? Entonces, bueno, o por semana, o hay temporadas en las que escribís mucho y temporadas en las que más lees. Sí, mirá, trato de compaginarlo entre el trabajo, mi vida personal y en pareja, y el tiempo, y que ahí ya no dispongo de tiempo para eso. Las 2 horas que te quedan libres rajuneando unos minutos por día. Claro, y en el resto de lo que me queda libre tengo que hacer un hueco entre las otras cosas que también me gusta hacer, obviamente. Así que busco, no soy un escritor de todos los días. No voy a meter si me siento 1 hora, así como no practico guitarra todos los días, por más que quisiera, no escribo todos los días. Entonces, muchas veces parte de decir, bueno, sé que tengo un tiempo libre que hoy voy a dedicarme a por lo menos tratar de esbozar una idea, y en mucha medida tengo un anotadorcito con el que marco las ideas que quiero mantener para futuras historias, y cuando lo releo me surge la inspiración. En ese momento es que me siento y me quedo 3 o 4 horas escribiendo lo que va a ser el esqueleto de la historia, y a partir de ese momento voy profundizando las partes. Bueno, digo, listo, tengo presentada la historia y sé ya por dónde va, el rumbo que va a tomar, y a partir de ese momento escribo, la dejo reposar dependiendo de la extensión del texto, pero dejo reposar un par de días o un par de semanas, vuelvo, releo, avanzo, corrijo y avanzo, lo vuelvo a dejar y repito el proceso hasta terminar. Lo que escribí lo primero, lo dejo, lo releo, avanzo, dejo, releo, avanzo. Es un trabajo bastante minucioso. Sí, aunque por ahí al final no se note, pero sí, requiere mucho. Y me gustaría poder dedicarme todos los días 2 horas o 3, pero lamentablemente no se puede, digamos. Entonces,
esta cuestión de encontrar, quizás hay momentos en los que vos me decías que usás mucho la noche porque hay calma. Encontrar un momento. Pero el que se levanta a las 5 de la mañana para laburar sí, y está de corrido hasta, no sé, hasta las 11 y no duerme siesta, y como que no puede quedarse hasta las 2, 3 de la mañana escribiendo. Lo he pensado muchas veces, decir, sí, incluso le he dicho a Marita, que me está mirando, saludos Marita, che, yo voy a empezar a escribir todas las noches, 10:30, 11 o 10 de la noche, me encierro ahí en mi piecita. Media me queda, hora, aunque sea. no, 2 horas, sí, metele, me dice, no hay drama, yo no Pero tengo ningún problema. siempre pasa algo. Siempre pasa Sigo algo. fulminado, no me funciona ninguna neurona para escribir a las 10 de la noche. ¿Qué sé yo? Me quiero tirar y mirar tele, algo que me despeje. Sí. Pasa, sí. O me quiero tirar a leer, a relajarme, no a estar con la tensión de tener que pensar un texto coherente. Entonces prefiero tirarme y mirar tele, leer, no sé, escuchar música. La realidad conspira contra el deseo, básicamente. Entonces, es complicado. De todas formas, pese a todos esos escollos, encuentro esos momentos que son un par de veces a la semana en los que me puedo sentar a escribir, o si no es escribir propiamente la historia propiamente dicha, por lo menos a esbozar ideas. Esbozar distintas ideas que después me quedan para el futuro y que me han servido. Cosas que escribí hace, no sé, que las había escrito 1 año antes o 2 años antes, las retomé y digo, mira esto, qué bueno, y ahí le encontré el sentido y pude avanzar. A eso me refiero muchas veces cuando digo que hay que dejar reposar las historias, porque a veces no está madura la historia, o a veces no está maduro uno. A veces a uno le falta experiencia, no te digo experiencia de vida que a uno le pasen las cosas, pero sí un poco de empatía, conocer un poco la realidad, que creo que a vos también te debe pasar cuando ejercés el periodismo. Tenés más roce con la gente, por ahí cuando te toca hacer periodismo barrial, por ejemplo, y estás en contacto con gente que está viviendo en situaciones realmente límites, que por ahí nosotros no nos podemos ni imaginar, porque uno cree que está viviendo en situaciones límites hasta que conoce a alguien que está peor. Y bueno, a esa clase de experiencia me refiero, tener más mundo, tener más conocimiento, porque eso enriquece mucho la construcción del personaje, en el caso de que uno tenga personajes, y la construcción de la historia en sí. Por supuesto. El marco, conocer otras realidades, conocer otras vidas, conocer algo diferente de lo de uno. Y a veces uno es el que se queda corto por no tener esa experiencia, y ni te hablo cuando uno no tiene el bagaje que tenés vos de lectura, cómo resolvés en palabras una situación. Porque por ahí uno tiene mucho bagaje de haber visto películas, obras de teatro, en un montón de cosas, y te bulle la cabeza de creatividad, de ideas, pero cuando te vas a sentar y lo tenés que poner en palabras, es otro desafío. No es lo mismo que una obra de teatro, no es el mismo lenguaje que el audiovisual, son palabras. ¿Cómo lográs conmover o impactar al lector con solamente palabras, no? Nadie puede escribir si antes no leyó. No sé, en una proporción eso de 100 a 1, o 1000 páginas a 1. No sé, yo tengo que haber leído al menos 2000 páginas de lo que haya leído para poder escribir una página, más o menos, para poder saber qué poner, como vos decís, porque las palabras tienen un peso específico tan profundo que uno no las puede menospreciar, no puede darle lo mismo. No es lo mismo niño que chiquilín. ¿Dónde pones la coma? ¿Pones la coma? ¿Es una afirmación o no es una afirmación? ¿Es una exclamación o no es una exclamación? Y si elegís violentar el idioma, tenés que tener un fundamento de por qué lo violentas, porque sea, en el buen sentido de la palabra, el ataque a la escritura, al estilo canonizado, digamos, que tenga un fundamento teórico, coherente, y que sirva para representar algo. Vuelvo, porque estuve leyendo en las vacaciones 2 libros de Laiseka. Alberto Laiseka, un escritor de culto, uno de argentino, que falleció hace poco. Lo conocí hace mucho, pero pude acceder a sus obras hace relativamente pocos años porque son muy difíciles de conseguir. Les recomiendo Los Sorias, sobre todo. Ajá, sí. Y El Jardín de las Máquinas Parlantes, otra novela fabulosa. Fabulosa. En
uno de sus libros de cuentos, él titula el libro Matando enanos a garrotazos. Él había ganado una beca de la Fundación Guggenheim para escribir ese libro y recibió, creo que es en el año 83, 82 por ahí, y lo mataron de todos lados por haberle puesto un gerundio en un título. Entonces, dentro del libro, él dedica un cuento a todos sus detractores y el cuento tiene, él dice, este cuento va dedicado a todos los que me criticaron porque tal cosa, y él muestra que no lo hizo de ignorante, sino que lo hizo exprofeso, aparte de que tenía un gerundio en el título. En ninguna parte del libro había enanos, ni se mataban enanos, ni garrotes, no pasaba nada de eso, no había ningún tipo de violencia hacia los enanos, ni aparecían los garrotes. Esa es la otra crítica, ¿cómo vas a titular un libro que no aparece nada de lo que decía en el título, digamos? No cumplís tu promesa. Y él dedica un cuento que dice, lo voy a escribir mal en venganza, dice, en la introducción es en venganza, todos los que me criticaron, y va a tener las comas en cualquier lugar, va a estar lleno de gerundios, adjetivaciones, los adverbios van a estar en cualquier... Y ese cuento es una maravilla por lo caótico, porque es caótico, uno no puede, yo no sé, a mí no se me ocurriría escribir algo así porque para escribir tan mal algo uno tiene que saber, y tenés que estar realmente quebrando las leyes, no es un azar, no es porque no sabés. Es porque sabés mucho, lo podés hacer así de mal. Creo que por eso, yendo al extremo a eso iba, que uno tiene que saber demasiado, leer muchísimo. Y él decía también, yo he leído muchísimo antes de ser, y cuando empecé era un escritor paupérrimo, horrible. Todos empezamos así, pero hay que empezar de alguna manera. Y después avancé. Y entonces uno tiene que saber que va a frustrarse mucho al principio porque no sabes cómo plasmar lo que... No sale como uno quería que saliera. La vida no es color de rosa. No era eso lo que yo quería y salió de esa forma. Sí. ¿Cómo ves la realidad de los escritores de la literatura? ¿Es mucha más oportunidades, mucha más competencia, mucho más complicado o no? Hay mucha voluntad, dedicación en muchos, talento también en un sector importante y poca... o sea, hay mucho de un lado y muy poco del otro. Hay mucha emisión y poco receptor del otro lado. Ahí confluyen, no sé, un montón de factores. Pocos lectores, sí. Que es una queja bastante generalizada. Pero en parte es un fenómeno mundial contra el que no se puede combatir. Uno está bien, antes me refiero antes de la televisión, del cine y de la radio. En los años 60, 50, 40. Antes, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, la literatura era lo que era, porque no había casi otras formas de manifestación de la mente, más allá de ir a ver un espectáculo teatral o ir a ver un espectáculo musical. Que capaz que ibas una vez en la vida. Por supuesto. No es como ahora Resistencia que tenés, no sé, por día superpuestos 2 o 3. Y entonces, volviendo a esto, es algo que nos tenemos que adaptar. Y entonces esa gran usina generadora de textos con mucha voluntad, con mucha dedicación, mucha gente que conozco que es muy preparada, que se aboca a perfeccionarse en lo que hace, sea narrativa, sea poesía, ensayos, textos históricos, dramaturgia, lo que le guste escribir, se dedica, estudia, conoce en profundidad, sabe las técnicas, uno lee los poemas, lee los textos, las obras teatrales, son muy buenos textos, las historias son muy buenas, muy interesantes, pero del otro lado la gente está mirando para otro lado, entonces escribimos mucho... Claro, o no se entera de que existe ese libro, o se entera pero no es suficiente, o realmente tiene otros intereses. Tiene otros intereses y por otro lado también hay mucha gente que tiene interés, pero ahí está tan bombardeado de oferta por otros lados que se hace muy difícil penetrar en el mercado cultural regional, ni hablar del mercado nacional, sí, donde uno ya compite directamente en una situación de
poderío, de desnivel de poderío absoluto con otras cosas, con gente que está apoyada en muchos casos, que son buenos escritores, otros que son pésimos, pero que tienen toda la banca. Claro, Es porque como venden. vienen con todas las anfetaminas y los esteroides de una editorial que te tira $1.000.000 para imprimirte libros y hacerte difusión y meter por todos lados. Como las películas tanque a nivel Hollywood revientan las argentinas y las argentinas de gran difusión revientan las producciones provinciales. Claro. En esa misma proporción, o como un club de fútbol ultrapoderoso destruye a uno que es pequeñito, de pequeñito barrio. Porque no tiene recursos, porque no puede enfrentar eso. Y entonces ante ese dilema, no sé, uno tiene que pensar en no crearse falsas expectativas. Es difícil que un autor regional llegue a vender más de 500 libros, ¿verdad? Uno tiene que darse por hecho. 500 libros a nivel regional, no sé, son 10 millones a nivel nacional, no sé, por decirte. Entonces decir, bueno, está bien, yo no puedo competir contra eso, el mercado es muy limitado, la cantidad de gente que va a ir a pedir a la librería, che, yo quiero el último libro de Marco Fernández Lessig. Primero no existe todavía, ¿no? Estaremos pidiendo un imposible. Pero en el caso que existiera, no va a pasar no es, por más que yo diga, güey, sí, me encantaría que la gente vaya masivamente a pedir, eso no va a pasar. Y si pasa, que nos agarre de sorpresa, pero es muy difícil que pase. Y contra eso está el antídoto que vos estás utilizando muy bien, que tiene que ver con aprovechar internet. No nos quedemos anclados solamente en el papel, porque está bueno el olorcito del papel. Sí. Mirá, tenemos el libro impreso en nuestra biblioteca, mirá, lo tenemos ahí al tosto, bueno, qué sé yo. Aprovechemos que podemos tener un alcance. Si vamos a estar sabemos que no podemos pelear en igualdad de armas contra un gigante. Busquemos la guerra de guerrillas, digamos. Seamos hormigas, no sé, claro, encontrémosle la vuelta. Vamos a hacer y esparcir nuestra literatura por otros canales que no serán masivos per se, pero en la unión de las distintas bocas de difusión da un resultado diferente. Un volumen distinto. No vamos a tener una sola edición que saque, no sé, por decir un número, 10.000, pero capaz tenemos 20 que cada una suman esos 10.000 o muchos más. Aprovechar eso, aprovechar que se puede llegar a otros continentes, a otros países. Lo que yo siempre le digo a los escritores, cuando me dicen es que a mí me gusta mucho el libro en papel, y a mí también, no sé, se habrán dado cuenta, ¿no? Y esta es una de las bibliotecas que tengo otras. Pero a mí como lectora me gustan los libros en papel. Pero como escritora tengo que aprovechar todas las oportunidades que se me presentan. Entonces, si puedo pagar una tirada de mi libro en papel, la pago. Después tengo que ver cómo la muevo, porque ese es otro tema. Pero si no puedo pagar una tirada en papel o paralelamente a la tirada en papel, si lo puedo mover en digital, lo muevo porque es otro público. Realmente hay muchísimo público, muchísimo, créanme cuando se los digo, que lee en digital. Y muchísimos jóvenes que leen en digital, que no leen el papel. ¿Qué están leyendo y cómo están leyendo? Es otro tema, da para otra discusión. Pero sí hay lectores, porque el papel, lo que es en estas latitudes por lo menos, trae aparejada otra cuestión no menor, que es la económica. Sí, por supuesto. Los libros salen plata. Entonces, a lo mejor no es que no quiera leer la gente, a lo mejor la gente se está descargando el PDF gratuito de internet y está leyendo el PDF o el ebook, y mientras tanto se paga, no sé, Netflix, porque con, no sé cuándo sale Netflix, yo no tengo, pero con 200 pesos al mes puede ver, no sé, 2.000 películas, tiene para elegir 2.000 películas, series a la hora del día que quiera, en la comodidad que quiera, y bueno, y estamos haciendo mal el análisis y decimos, che, pero la gente no lee porque, claro, no compra libros, pero a lo mejor está leyendo de otra manera y se nos está escapando la tortuga y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que hoy se lee muchísimo más que hace 10 años. El tema, como vos decís, es que se lee, pero claro, que se lee mucho más, no hay duda. Estamos todo el día leyendo mensajes de texto, las noticias, estamos leyendo un montón todo el día. Está bien, no es una lectura estructurada, es algo anárquico que no conduce finalmente a ningún lugar en cuanto a una conducta sistematizada de lectura, de este entrenamiento para el largo aliento, digamos, pero que se lee mucho, se lee
está bien, no sirve finalmente porque para sentarte a leer 50 páginas, hoy vos le decís a un chico de 15 años, che, tengo este libro, ¿y cuánto tiene? 100 páginas. Pero antes te sentaba, no sé, yo me sentaba para pasar la tarde. Pero lo chiquito que era, Claro, pero porque uno está viendo es otra forma con la que se está manejando. De todas formas, el libro digital sí tiene mucho arraigo. Las tabletas de lectura, los libros tipo Kindle, tienen mucho arraigo. En Argentina no se nota tanto porque son elementos muy costosos, claro. Pero en otros países sí se nota y la gente elige eso porque el costo de un libro digital versus un libro impreso es, no sé, debe ser, el libro digital debe costar el 10% de lo que cuesta un libro impreso. Pero y aparte es mucho más práctico porque te llevas una tableta y no es lo mismo que estar llevándote 10 libros en papel. El otro día vi una tabletita del Kindle que era, voy a hacer la cámara, así, más o menos chiquitito. Este tamaño, para que ustedes tengan una idea. Era casi como un libro de bolsillo versus la tableta original, claro, que tenía el tamaño de una hoja 4 aproximadamente. Este era un tamaño chiquitita, carta chica, digamos. Espectacular, es leer en una hoja de papel. Pero y ahí te subís toda tu biblioteca si querés y elegís el libro que querés. Entonces uno tiene que adaptarse y generar las expectativas que sean acordes a la realidad para no frustrarse. Porque ¿y sabes por qué uno escribe? Porque si uno arranca escribiendo, pensando en tener un éxito de ventas, un bestseller y ganar millones y vivir de la literatura, que es válido, pero hay que ir sabiendo que atrás de un bestseller no gana solamente el autor generalmente, porque hay todo un equipo de gente trabajando y al autor le queda un 10% del precio de tapa solamente. Sí. Entonces, mira, veo una pregunta ahí de Sandra Soler. Mira, estás viendo, yo no me sí, veo porque tengo los anteojos y estaba muy concentrado mirando, pero veo Sandra Soler, que es una poetisa muy excelsa, realmente a mí me encanta cómo escribe, desearía escribir poesía y desearía tener la voz que tiene Sandra Soler, que es magnífica. Impresionante. Bueno, pero no tengo, ni escribo poesía así, ni tengo esa voz. Nos pregunta, ¿querés que lo lea? Sí, por favor. Dice, tu creación literaria, ¿qué te otorga como persona? ¿Cómo creces? Realización. Yo creo que eso es por lo que escribo, básicamente. No voy a llenarme de plata, ni el objetivo es la fama, ni lo hago para sentirme realizado. Yo termino de escribir algo que me gusta y... La felicidad. Y sí, es decir, bueno, es como un pequeño hijo o una pequeña hija, depende qué género escribas, y vos decís, mira, esto... A eso iba. Si uno escribe pensando en el éxito material, es muy fácil frustrarse porque es muy difícil llegar a ese punto. Y cuando uno llega a ese punto, escritores que han llegado a ese punto, de todas formas lo material vieron pasarlo por delante de sus ojos y no lo aprovecharon porque había un editor, había un corrector, había gente de marketing, había un montón de cuestiones. Entonces realmente el 10% del precio de tapa, que si tu libro se vende, no sé, ponele que se venda 400 pesos, 40 por cada libro vendido. Sí, por supuesto. Ahí se terminó. Ahora, si a uno lo motiva realmente ese deseo irrefrenable de crear algo y de disfrutar mientras uno lo está creando y de ver cómo uno lo puede ir mejorando, no sé, cómo uno va superando sus propios desafíos, porque es un desafío. Tener la hoja en blanco y bueno, empezar a plasmar la idea, pero no era así como yo la quería. Sí, yo la había imaginado así, pero no queda. Ejemplo que vos habías puesto, lo hice como lo tenía en la cabeza, pero se cae, no queda. No tiene peso. Y entonces, aparte y también creo que gran parte del aprendizaje como escritor es saber dejar aquello que uno se da cuenta que no tiene, que no va a funcionar. El romper las hojas que uno decía antiguamente, que ahora no los rompe porque está en la PC, entonces no hay nada para romper, o dejar... No rompamos la PC, por favor. Por favor, uno puede eliminar el archivo. Una forma más sencilla. O uno puede dejarlo reposar y quién sabe de aquí. Lo que pasa es que al hablar de literatura, al hablar de arte, hablamos de plazos muy largos. Si yo te digo que ideas que yo tuve reposando 20 años
Después dije, esto me puede servir para esto acá y me sirvió, pero la idea estuvo reposando 20 años, gente, o sea, es mucho tiempo. En lo artístico, en lo literario, uno no está hablando de acá pasado mañana o de acá a 2 semanas. Claro. Si uno quiere construir algo que en lo posible que uno quisiera, ¿no? Que perdure en el tiempo y que de acá, como decíamos antes de empezar la entrevista, 20, 50, 200 años, si alguien lo encuentra, que lo siga conmoviendo de alguna manera, estamos hablando de un trabajo a largo plazo y que el escritor lo hace solo en la instancia de sentarse a escribir, pero después tiene que recibir devoluciones, comentarios, otros escritores, profesores, licenciados en letra, editores, gente con experiencia que le va a decir, mira, te conviene el argumento, fíjate, la ortografía descartemos por favor, pero siempre hay una mirada ajena que tiene por ahí un tipeado que se escapa, no importa. Pero siempre hay cuestiones que uno, sobre todo cuando recién empieza, uno cree que su libro es perfecto porque dio todo lo que tenía y puso su alma, su cuerpo, su corazón, y resulta que su libro no es Y después perfecto. viene No la maestra y dice, señora, su libro se está portando mal, mire, Claro, no es tan bueno como usted cree. No, pero es siempre. Y uno cree que sí, uno realmente cree que sí, y cuando sigue en este camino y uno va escribiendo otras cosas y va estudiando y se va perfeccionando y va aprendiendo y retoma ese escrito original, uno mismo dice, ay Dios mío. Claro, y hay que Y a veces es potable y se lo puede salvar y uno lo puede escribir de nuevo, arranca desde cero, corrige un montón de cosas, madura los personajes, la situación. Bueno, yo hablo de personajes porque escribo novelas. En el caso de la poesía, en el ensayo pasa exactamente lo mismo. Uno lo puede salvar, pero después de haberlo hecho reposar años, de haber madurado uno, de haber crecido. Y cuando uno ve que no se puede salvar, también hay que tener la honestidad de dejarlo. Y por supuesto. Porque esto no suma a lo que ya hay. No todo lo que escribimos es bueno. Creo Partamos que el 10%, 15% de lo que escribo finalmente termina plasmado en algo bueno, porque el resto ha sido basura que se fue puliendo. Necesaria para ir practicando y tomar experiencia y hacerse más canchero y fortalecer algunas cuestiones. Y en el mismo texto que uno vaya haciendo, hay sobre el texto final, no sé, hubo 5 versiones, 6 versiones, en el caso que es algo breve, digamos, porque si uno escribe algo más extenso, una novela o una novela, será muchas más versiones de corrección, y todas esas palabras, esas letras que fueron sobrando, que fuimos quitando y removiendo, como el mármol que se va sacando para que quede finalmente la escultura, también, como decir, eran necesarias, pero hay que tener una valentía para decir, bueno, esto ya está, ¿sabes? Este capítulo, esta palabra, no sé, esta coma no va, y no va, por más que yo adore, eso ahí no va. Y hay que tener la valentía de decir, no va, y sacarla, y listo. Ahora, cuando uno llega a esa instancia, qué felicidad. Cuando uno llega a la instancia de poder encontrar los errores en el propio texto, qué felicidad, porque al principio yo por lo menos necesitaba la ayuda de ojos externos. No, sí, obvio, siempre uno. Que me fueran marcando el paso, me dijeran acá la situación, el personaje, la oración, la clásica, muy larga, cortar tus oraciones, un montón de cosas, que llegar a hacerlo uno solo es... Cuando uno escribe, cuando escribís y cuando lees lo que escribiste, estás trabajando sobre el autor que lee y escribe y lee su propio escrito. Está trabajando con la representación que ya tiene en su mente, entonces las lagunas que están en el texto son invisibles para el que escribió, porque ya tiene la historia, los parches ya están en su cabeza y no va a ver la laguna la va a detectar el lector. Otro. Yo te digo, Marina, ¿por qué no lees esto? Y para mí, ¿sabes lo que es? Fabuloso. Quiroga, nene de pecho. No, que se vaya a chupar el dedo a la esquina y te doy. Vos me decís, Marco, esto es horrible. ¿Qué me diste? No tiene sentido. Pero no, Marina, no. Claro, pero es que porque lo que falta... yo quise es, claro, pero lo que uno quiere y lo que llega al lector a veces no es lo mismo. Entonces hay que probar y hay que insistir y hay que hacerlo de nuevo hasta que al lector llegue lo que uno, que no es garantía que el lector, porque el escritor
tiene una intención, pero a veces el lector lo recibe de otra manera, de acuerdo a sus lecturas, a sus experiencias, y tampoco está mal. Y tampoco está mal, y tampoco hay que frustrarse, y esto lo aprendí porque obviamente el estilo de cosas que me gusta escribir a mí o con mis autores favoritos, muy pocos son hispanoparlantes. Me formé y leí muchísima literatura anglosajona, norteamericana, en géneros de fantasía y ciencia ficción, y británica en la parte de los thrillers de espionaje, políticos, Le Carré, Frederick Forsyth, todos esos autores antiguos que tenían una prosa fabulosa. Y entonces cuando yo escribo, mi forma de escribir se emparenta más, porque me lo han dicho ya otros escritores que saben muchísimo más que yo, no tiene que ver con el estilo de escritura de la literatura que uno podría obtener si lee textos en español de autores españoles o hispanoparlantes. Porque la cadencia es otra, los ritmos, las formas de encarar los diálogos, desde escribir los escenarios, las ambientaciones, son totalmente distintas. Yo me crié leyendo y entendiendo y gustando y sintiendo esa otra forma de encarar la lectura y la descripción y los ritmos. Entonces, claro, no hay que frustrarse si vos le das esto a una persona y te dice, la verdad, ¿sabes qué? No me gusta. Y bueno, está bien, no te gusta. Es que somos lo que leemos. Somos lo que leemos y no hay que frustrarse tampoco uno como escritor si le da el texto a otra persona y le dice que no le gusta. No tenemos que escribir para que lo que escribamos le guste a otra persona. Hay que, primero, uno creo que se debe a lo que está haciendo y hacerlo lo mejor posible. Y después veremos, como me dice mucha gente, después el público va a aparecer. Sí. Por eso no te preocupes, ocupate de escribir bien y después el público va a aparecer. Por supuesto. Bueno, Marco, te agradezco muchísimo que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí para hacer la entrevista. Esto fue, repito, para los que se conectaron tarde, un pequeño homenaje que hacemos en el 14º aniversario de la publicación de mi primera nota de la columna que yo tuve en el suplemento ACA de Marcelo Nieto en el Diario de la Región, una columna que tuve durante 7 años, que después rescaté esas notas, hice 5 CD libros, y bueno, y siempre la idea es rescatar a los autores, en este caso a los escritores. La columna llegó a ser bastante abierta, había músicos, había artistas de todas las disciplinas, incluso había hacedores sociales, llegó a haber. Y la idea es rescatarlos, que se conozca su trabajo, que puedan difundirse, aprovechar lo que es Internet para dar un paso más. Uno nunca sabe cuándo puede hacer un golazo, cuándo puede encontrar un lector en el caso de los escritores, o una puerta entreabierta que se abra del todo. Entonces, por eso miércoles 26, porque hace 14 años era domingo 26 cuando salió la columna, y luego vemos en base a los invitados, en base a ustedes el público, si les queda mejor otro día, otro horario, eso lo vamos acomodando. Lo que sí es la promesa es que a partir de ahora, una vez por semana, yo me voy a conectar, a veces voy a entrevistar a alguien, a veces voy a hablar yo de cuestiones que tienen que ver con la oficina, derechos de autor, métodos de oportunidades de publicación, cómo se puede hacer, qué hay en papel, qué hay en digital a través de internet hoy día. Y bueno, todas esas temáticas que tanto nos interesan a los escritores, que creemos inocentemente que cuando terminamos de escribir el libro ya está, que ahí está, y en realidad no, ahí empieza. Ahí es cuando realmente empieza. Y bueno, y como quedamos todos parados al borde del abismo, en un estado de total indefensión, porque realmente esa es la sensación, bueno, yo que pasé por eso no una, sino varias veces, la idea es compartir mi experiencia con ustedes para que no estén tan indefensos ante el universo, porque antes la opción era publicar tu libro en papel o no sos escritor. Exactamente. Hoy día hay tantas opciones que no sé si no termina siendo más embriagador tener tantas opciones que tener solamente una. Sí. Y bueno, el compromiso está, una vez por semana, yo voy a ir de todas formas, voy a subir carteles a mis redes sociales
para avisarles quién va a ser el entrevistado, qué tema se va a tocar. Y de todas formas, este video y todos los demás van a quedar en mis fanpage, en las páginas donde se haga la entrevista. Lo voy a subir a YouTube y voy a compartir el enlace. De modo que el que quiera volver a verlo o el que no haya podido verlo por una cuestión de horario que se le haya complicado, va a poder verlo indiferido y de todas formas podrá dejar comentarios o podrá dejar preguntas, lo que sea, y responderemos, Marco o yo, depende a quién vaya dirigido, en diferido, pero prometemos responder. Una última acotación, quiero saludar a Héctor Ojeda, que veo que ahí está mandando un saludo, uno de los infames, figura en este pequeño relato que he hecho, y bueno, agradecerte también a Sandra Soler, que sigue muy atenta a la transmisión, y agradecerte por la oportunidad, la que me diste allá hace 14 años, ya 13, 14 años, cuando fue la primera entrevista, y nuevamente ahora por tener presente mi trabajo y por considerarme para esta primera oportunidad. No, Muchas gracias, Marina. Un placer. Nos estamos viendo dentro de una semana, o si cambiamos el día yo les voy a avisar, pero una vez por semana nos vamos a estar viendo y bueno, vamos a estar compartiendo una hora de literatura a full. Y bueno, prepárense, preparen preguntas, preparen comentarios y si quieren sugerir gente pueden sugerir para entrevistar y bueno, vamos a ir solucionando el tema tecnológico para poder también sumar a este espacio a gente que vive en otras ciudades, que vive en otras provincias y por qué no también en otros países para crear realmente una red de intercambio y poder ir conociendo lo que trabajan los escritores, lo que producen los escritores en otros lugares. Muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.